Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. No es no. Ese eslogan feminista ha sido elevado a categoría en el día de hoy, en el que llevábamos además esperándolo 14 días para esta declaración de Begoña Gómez, para que diera cuenta por los delitos por los que ha sido imputada por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid, el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero no ha dicho ni mu. Se ha acogido, ya lo saben, a esta hora, a su derecho a no declarar. Esto podía hacerlo, está claro, era una de las posibilidades, pero en su anterior citación, la del 5 de julio, hizo lo mismo. Bueno, porque no se dio por enterada sobre de qué se la estaba acusando, de que la acusaba Acte Oír en una querella posterior a la de Manos Limpias, presentada, recordemos, el 29 de mayo. Así, a principios de julio, se paralizó el proceso y se evitó que hablara la mujer del presidente, que no es precisamente un ejemplo de buena oratoria. Pero qué ilusos hemos sido, ¿eh? Hemos sido engañados, como dice ese famoso hashtag, ¿no? Toda la expectativa puesta en el día de hoy, en el que la defensa de la mujer del presidente del gobierno le ha dicho que no hable. ¿Por qué? ¿Porque no se fían de lo que pueda soltar? ¿Porque es mejor seguir diseñando una defensa contra el juez directamente y contra los periodistas que indagan en su actividad llena de irregularidades? Bueno, hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, justificaba el silencio de Begoña así. La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran alguna. Esto, desde luego, no es lo que contempla nuestro derecho penal y entiendo absolutamente la decisión que ha tomado hoy Begoña Gómez de no prestarse a esta situación. Que la decisión la ha tomado Begoña Gómez, ¿no? Esto es curioso, ¿eh? Porque su abogado Antonio Camacho tiene que hacer de equilibrista en sus discursos, porque claro, tiene que enviar el mensaje de que Begoña en realidad sí que quiere colaborar, no como denuncia ahora la Universidad Complutense, ¿no? Que pide auxilio al juez Peinado. Lo hemos visto esta semana en un escrito, en un informe. Pero la defensa ha decidido que es mejor que no hable porque no hay garantías. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Y por lo tanto, nuestra posición es, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, por un lado, Óscar Puente dice que bien lo ha hecho Begoña, que no quiere hablar. Y por otro lado, el abogado dice, no, es que le hemos dicho que no hable, ¿no? Señor Puente, a lo mejor se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? No se ha aprendido bien el argumentario sobre que Begoña es la que no ha querido hablar. Bueno, que nos lo expliquen, ¿eh? Que nos expliquen ese no quiero hablar, porque el abogado de Begoña también ha dicho que aunque su cliente no declare, pues eso no quiere decir que tenga algo que esconder, ¿no? Pues para que no tenga nada que esconder, fue muy gráfico el desvío de atención del presidente del gobierno, de su esposo, ayer en Oxford, cuando los periodistas le preguntaron sobre lo que declararía hoy su esposa en los juzgados de Plaza de Castilla, y él no es que mantuviera un silencio, es que directamente habló de otra cosa. Le queremos preguntar qué espera de la declaración de su mujer mañana ante el juez. Bueno, del primer ministro británico. Sí, espera que se cierre el acuerdo sobre Gibraltar. Bueno, no, lo que vamos a quedar es precisamente en tratar de negociar durante los próximos meses con el gobierno británico. Venga, gracias. ¿Está tranquilo de cara a mañana? Gracias, presidente. Gracias, dejen de preguntar, ¿no? ¿Cómo está de cara a mañana? Gracias, bueno, me voy, os dejo la palabra en la boca y me marcho, ¿no? Pero no tienen nada que ocultar, a ver si nos vamos enterando todos, ¿eh? No tienen nada que ocultar. Allí además la defensa de Begoña Gómez pidió que se cancelara la declaración de los vicerrectores de la Universidad Complutense, los que supervisaron su cátedra, hablamos de Juan Carlos de Oadrio y de su sucesor José María Coello, que ya han declarado para decir que, bueno, que ellos no tenían ningún tipo de competencia en los gastos que incurría esa cátedra. Bueno, según el abogado de Begoña, el exministro socialista Antonio Camacho, ya lo saben, su declaración, la de los vicerrectores, era inútil,
impertinente, porque el tema de la cátedra es ajena al objeto de la causa. Pero hay que recordar que no lo es, porque todos los caminos conducen a Roma. Entiéndase como Roma, la cátedra extraordinaria a una señora que ni siquiera tiene carrera universitaria, y qué casualidad que sea la esposa del presidente del gobierno. Porque si nos remontamos a los meses de atrás y a las querellas puestas por Manos Limpias y por Hazte Oír, incluso también por Vox, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la primera denuncia del sindicato Manos Limpias, es que dice ese sindicato, oye, hay un empresario que está beneficiándose o que se ha visto beneficiado por esas recomendaciones, esas cartas de recomendación de Begoña Gómez, que se llama Carlos Barrabés, al que además le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. Y qué casualidad que Barrabés es el que montó el máster de transformación social competitiva de Begoña, ¿no? Lo que hizo Manos Limpias fue aportar un informe sobre 4 contratos con un valor de más de 10 millones de euros, insisto, que se le adjudicó a través de un ente público que se llama Red.es, que pertenece al Ministerio de Transformación Digital, el de José Luis Escrivá, a la mercantil de Barrabés, que se llama Innovanext SL. Bueno, por otro lado, en la denuncia de Manos Limpias se apunta a otro actor, a Víctor de Aldama, ya saben, investigado por la Audiencia Nacional como el presunto conseguidor del caso Koldo. Esta persona, el señor Aldama, era un contacto que tenía Begoña Gómez en Globalia, es decir, en Air Europa, porque el señor Aldama era asesor de Air Europa. Y como el propio exministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo, Aldama entraba como Pepito por su casa en su ministerio, ¿no? Sobre todo en 2020, en la pandemia, en plenas conversaciones para el rescate de Air Europa. Y algunas informaciones apuntan a que Aldama cobraba hasta 10.000 euros al mes entre los años 19 y 20 precisamente por ser asesor de Air Europa, una compañía que, ya saben, fue rescatada, recibió 475 millones de euros. Y sobre ese rescate, bueno, también hay algunas irregularidades al respecto, porque, como han publicado muchos periódicos económicos, esa ayuda, además, a su vez, el gobierno la dividió en 2 préstamos de 250 millones para que así la Unión Europea no pudiera fiscalizarlo. Hombre, transparencia hay, pues no hay, ¿no? Hay un nexo, por tanto, también ya lo saben, con Air Europa. Air Europa, la cual, por cierto, pactó en el 2020 pagar 40.000 euros al año a Africa Center, que también era de Begoña Gómez. ¿Y quién firmó ese convenio? El consejero delegado de ese grupo, que era Javier Hidalgo, amigo suyo, íntimo de Begoña Gómez, a través de una filial del holding de Globalia, que se llama Guacalúa. Un contrato confidencial firmaron, ¿no? Y que, bueno, se alargó durante unos cuantos meses, coincidiendo con el rescate a Air Europa. Qué casualidad, también. Mucha casualidad, ¿no? Y si recordamos también la ampliación de la denuncia de Manos Limpias, una de ellas, la del 3 de abril, hablaban de que presentaron un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia, ¿no? Y apuntaban también ahí al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, como el presunto encubridor y cooperador necesario en los negocios de su esposa. Pero más tarde incluso llegó también la querella de Hazte Oír por tráfico de influencias. Y que lo que decían aseguraba que había empresas vinculadas con Begoña desde que Sánchez era presidente del gobierno y que empezaron a mejorar su facturación. Globalia, por ejemplo, con Air Europa, con ese rescate. Y la querella de Vox por tráfico de influencias también lo relaciona con el software desarrollado para el máster de Begoña en la Universidad Complutense de Madrid. Un software para empresas con recursos públicos que se apropió la propia Begoña. Así que por eso decimos que todos los caminos llevan a Roma, en este caso a la cátedra. Y hoy, el señor Camacho, ya saben, el abogado de Begoña Gómez, pues no ha podido evitar que al final el juez Peinado citara a declarar a los vicerrectores,
que han dicho, insisto, en que no era competencia de ellos las facturas y los gastos de esa cátedra. Pero en el Gobierno lo que están hoy es en denunciar que el presidente y su familia están siendo objeto de una persecución. Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias. La verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Bueno, ojo con este argumento, señor Bolaños y compañía, porque se le puede venir en contra. Porque nos están queriendo decir que Begoña Gómez es intocable. Bueno, ayer dijo el ministro Óscar Puente, para presionar aún más al juez, que lo que está haciendo el juez está prohibido y que hay que cerrar la investigación a Begoña, que él además tiene una acreditadísima carrera en el mundo de la abogacía y que eso está prohibido. ¿Y por qué? ¿Porque es la mujer del presidente, del líder supremo? ¿O porque quieren que haya un trato de favor para los suyos? Porque se erigen jueces desde la Moncloa para decidir qué se puede investigar y qué no se puede investigar. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy clara. Aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa y del Gobierno. Luego, hacerse ahora los ofendidos con vídeos, con ataques, me parece una desproporción y creo que aquellos que han promovido los seres, los negocios de supuestos que se están viendo de todo el entorno personal del presidente, Koldo, Tito Berni, Ábalos, el fiscal general, pues por lo menos tener la decencia de dar un poco de explicaciones. La decencia de dar algún tipo de explicación, algo, ¿no? Pero insisto en lo que ha ocurrido en el día de hoy. Nadie quiere dar ningún tipo de explicación. Bueno, por ello vamos a hablar con nuestro compañero de tribunales, don Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leticia. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por haber sobrevivido en el día de hoy, por no haber sido atropellado viendo todo el dispositivo antiprensa desarrollado en el día de hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. ¿Qué ha pasado? Porque, bueno, lo que hemos visto además es que teníais muy poquito espacio para poder informar y que incluso pasaban los autobuses rozando la espalda de muchas cámaras. Pues sí, Leticia, la verdad es que la anterior declaración de Begoña Gómez el pasado 5 de julio nos hacinaron en la primera isleta del carril bus del Paseo de la Castellana, pero era una isleta en la cual por lo menos no había tráfico y estábamos por lo menos 5 metros más cerca de la entrada de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, pero es que hoy nos han relegado directamente a la segunda isleta y sin cortar el tráfico de los autobuses, y eso significaba que estábamos cerca de 50 compañeros de medios de comunicación, cámaras, fotógrafos, reporteros, redactores, en un espacio de ancho más o menos de 1,5 metros, mientras los autobuses no paraban de circular a nuestras espaldas, rozando a algunos compañeros casi la cabeza. Esta situación ha durado durante cerca de 3/4 de hora, a pesar de nuestras protestas, de nuestras comunicaciones con los agentes de la policía que no nos hacían ni caso, y finalmente, como digo, 3/4 de hora después, y después de algún susto en los cuales varios autobuses han tenido que pitar porque algunos de nuestros compañeros estaban justo cerca de ese carril bus, finalmente se ha accedido a cortar el tráfico de ese carril bus para que por lo menos la prensa, aunque estuviéramos tan lejos de la entrada del juzgado de instrucción Plaza Castilla, por lo menos que no nos pudieran atropellar mientras trabajamos. Bueno, sabemos también, y es una investigación, podemos llamarlo así, que han hecho nuestros compañeros de Es la Mañana de Federico, Vanessa Vallecillo concretamente, que además ha podido ver las cámaras de tráfico del Ayuntamiento de Madrid desde la primera hora de la mañana, desde las 8:30, todas funcionaban bien, perfectamente, diferentes puntos del ayuntamiento, pero justamente la cámara que enfocaba a Plaza de Castilla estaba no operativa, con un cartelito en azul, y no tenemos la explicación. Eso sí, ha sido como por arte de magia, de repente, una vez ha pasado el momento de la mujer del presidente del gobierno, ya ha empezado a funcionar esa cámara. Pero bueno, mucho se está hablando también del dispositivo de seguridad. Pero vamos a ver, Miguel Ángel, lo que ha ocurrido dentro, ¿vale?, del juzgado de instrucción número 41. Sabemos lo que ha podido preguntar el juez Peinado. Ha podido preguntar sobre las reuniones del empresario de Barrabés con Pedro Sánchez y con Begoña en la Moncloa.
Bueno, respecto a la declaración de Begoña Gómez, como bien has contado, obviamente se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, es decir, no ha querido declarar ante el juez, y a pesar de lo que dice Antonio Camacho, de que ella sí quiere colaborar en la justicia, pero que ha hecho caso a su recomendación de no declarar porque no hay objeto de procedimiento, es decir, según Antonio Camacho y Begoña Gómez, aquí no hay nada que se tenga que investigar, y en segundo lugar porque no se están garantizando pues sus derechos procesales. Esas son las excusas con las cuales pues Begoña Gómez no ha declarado ante el juez Peinado. Respecto a las segundas declaraciones, que ha sido pues del vicerrector de la Complutense, José María Coello de Portugal, y el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Roadrio, la verdad es que poco ha trascendido del contenido concreto de la declaración, porque es verdad que el juez Peinado ha percibido a las acusaciones populares por hacer declaraciones a las salidas de los juzgados, y poco ha podido trascender a día de hoy, hasta el momento, de lo que ha sido el contenido concreto. Lo que sí podemos contar es que estas declaraciones han sido muy esclarecedoras y creo que van a complicar mucho el futuro judicial de Begoña Gómez, al menos desde el punto de vista de la rama de la Complutense. Es decir, lo que han podido decir pues tanto el vicerrector actual como el ex vicerrector nos dicen que ha sido muy esclarecedor, que han contestado absolutamente a todo, que han dado mucha información, y creo que además a raíz de estas declaraciones las acusaciones populares están planteando pedir una nueva batería de diligencias de investigación. Ya anunciaba incluso Vox allí en los juzgados de Plaza de Castilla que va a pedir la testifical de Pedro Sánchez, pero creo que además va a haber nuevas peticiones de investigación, todo ello gracias a las declaraciones del vicerrector y del ex vicerrector de la Complutense. A ver si empiezan a trascender, qué es lo que han dicho exactamente, lo conoceremos, entiendo, en los próximos días. Pero es verdad lo que dices, Miguel Ángel, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernat, ha anunciado que va a pedir al juez ampliar la querella inicial porque les ha llegado nueva documentación al sindicato. Vamos a escucharlo y ahora necesito tu opinión. Begoña Gómez firma de su puño y letra el pliego de prescripciones técnicas de un contrato para las pymes. Bueno, no sé si sabemos algo más al respecto, qué tipo de contrato es eso, pero también se uniría a la sugerencia de la Universidad Complutense esta misma semana para que el juez la investigue también por otro delito, el de apropiación indebida. O sea, que empezamos a sumar también de qué más podemos ver. Bueno, es que hay que recordar. Shiseido presenta su innovación mundial en protección solar formulada con SynchroShield Repair Technology. La protección solar que aumenta en contacto con el agua, el calor y la fricción. Con agua aumenta la protección, con fricción se repara el velo protector, con calor se potencia la fórmula que además cuenta con beneficios antiedad, con más de un 64% de ingredientes de tratamiento. Recordar que en la rama de la Complutense se están investigando ahora mismo 3 facturas relacionadas con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva ad hoc para Begoña Gómez, que superan los 100.000 euros en total estas 3 facturas, y es verdad que en algunas de estas adjudicaciones incluso pues el pliego de condiciones técnicas e incluso alguna de las facturas está firmada directamente por la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Por eso, algunos juristas nos dicen que incluso no se podría descartar, más allá del presunto delito de apropiación indebida, directamente una malversación de fondos públicos por parte de Begoña Gómez, pues que habría destinado dinero público que era para la Universidad Complutense, pues para otros fines, ¿no?, desconocidos. Con lo cual, desde luego, uno de las ramas de investigación que por lo que se está conociendo puede ser todavía más complicada para Begoña Gómez es precisamente pues esta de la Universidad Complutense, más incluso fácil de probar pues que el tráfico de influencias o de corrupción entre particulares, delitos que se están investigando pues relacionadas con el famoso rescate a Globalia o los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés. Con lo cual, pues a día de hoy se puede decir que la línea de investigación que tiene
más visos de prosperar es esta rama de la Complutense. Y una última cuestión, Miguel Ángel. El Gobierno, desde el Ejecutivo, quieren ensuciar todo este proceso, la investigación llevada a cabo por el juez Peinado, dando a entender que lo está haciendo mal, que esto es ilegal. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Presidencia, el señor Bolaños. Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, sobre su vida entera, sobre los últimos 6 años, los últimos 10 años, sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento. En fin, creo que la respuesta es bastante clara. Bueno, estamos hablando de Bolaños, que además es el ministro de Justicia, ¿no? O sea, no sé el Gobierno qué pretende, esto de la separación de poderes, ni rastro. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel, acostumbrado a seguir todo lo que tiene que ver con tribunales y diariamente? A mí me parece, Leticia, escandaloso, ¿no? Que un gobierno entero y un partido socialista pues que estén directamente pues defendiendo los intereses de Begoña Gómez, de una ciudadana particular, y también es bastante cínico decir que a día de hoy no se sabe de qué se investiga a Begoña Gómez, porque debe ser que ellos son los únicos que no se enteran y el resto sí que lo sabemos. Volvemos a repasar, se le están investigando por los contratos adjudicados a Barrabés. La Fiscalía Europea está investigando los contratos de Barrabés con fondos europeos. En esta investigación también se está haciendo diligencia sobre el rescate a Globalia por parte del Gobierno, y finalmente pues esta rama de la Complutense, sin descartar otras posibles líneas de investigación que se puedan abrir relacionadas pues con empresas que dirigió Begoña Gómez, que fueron absorbidas posteriormente por grupos empresariales, de las cuales ella sigue siendo accionista y que han recibido también suculentas subvenciones del Estado en los últimos años. Entonces, decir que a estas alturas de la película todavía el Gobierno o Begoña Gómez o su abogado desconoce de que se le está investigando, pues obviamente lo que están es trazando esa estrategia de defensa pues que va destinada ni más ni menos que a pedir una a posteriori pues la nulidad de las actuaciones, o bien el día de mañana ante el Tribunal Constitucional decir que se han vulnerado sus derechos fundamentales e intentar tumbar cualquier hipotética condena. Pues Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por el excelente trabajo que realizas y también por haber sacado un ratito para charlar con nosotros y contarnos algunas claves. Un saludo. Un abrazo, Leticia. Bueno, y para la defensa de Begoña, por tanto, lo hablábamos con Miguel Ángel, la clave está en intentar que se archive la causa, porque consideran que la investigación del juez Peinado es demasiado amplia y que debe ceñirse a la denuncia de Manos Limpias, la primera, la que tiene que ver con las cartas de recomendación de Begoña y que redactó para que el empresario Barrabés recibiera esas licitaciones públicas, ¿no? Una vez ya le había montado la cátedra y el máster. Bueno, lo que queda por indagar son los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos, pero como esas diligencias se las ha quedado la Fiscalía Europea, por ser competente para investigarlo, para Camacho la causa está vacía. El juez dictó un auto tras al menos 4 escritos pidiendo que explicara cuál era el objeto del procedimiento, y en ese auto el juez señaló que es objeto de investigación todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias. Bueno, y ahora vamos con algunas reacciones, porque el portavoz de los populares, Borja Semper, ha dicho que con esta falta de colaboración, con ese derecho a no declarar por parte de Begoña Gómez, el Gobierno lo que está haciendo es naturalizar la corrupción, pero al final esto lo acaba perjudicando a su propia imagen. Es verdaderamente inaceptable. La corrupción no tiene un pase. Y les puedo asegurar que aunque entendemos que este Gobierno y Pedro Sánchez a la cabeza quieren naturalizar la corrupción y hacer que no pase nada, la corrupción no se puede naturalizar y los españoles no la naturalizan. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente del Gobierno? Actuar con una opacidad insufrible, utilizar el Congreso de los Diputados para desviar la atención, culpar a prensa, culpar a jueces, culpar a la oposición, protegerse para no tener que dar explicaciones, lo único que alienta son las sospechas. Y es razonable que hoy haya más españoles que tengan sospechas sobre el comportamiento del presidente del Gobierno y de su mujer de lo que había ayer. Bueno, mientras tanto, en Vox ya han dicho que, como acusación particular, van a llamar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que declare como testigo, viendo que su mujer pues no dice nada de nada. Lo ha dicho a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla el eurodiputado de Vox, que es el coordinador jurídico del grupo, Jorge Buxade. Tanto, lo primero,
es que los españoles necesitan explicaciones de qué ha sucedido en Moncloa, de qué se ha estado haciendo en Moncloa, a quién se ha llamado desde Moncloa. Y si la mujer de Pedro Sánchez no lo declara, tendrá que declararlo el señor Sánchez. ¿Por qué no lo han pedido hasta ahora, no? Seguramente esa pregunta se la estén haciendo ustedes en este momento, igual que nos la hacemos nosotros, ¿no? Entendemos que porque daban por hecho que Begoña iba a hablar en el día de hoy, o porque están esperando a que la presión sea tal y sea tan insostenible para que Sánchez permanezca en la Moncloa, sobre si sabía lo que se dedicaba a su mujer, que están buscando ese momento preciso. Bueno, lo desconocemos, ¿no? Lo que está claro es que Gómez, y este es el último de los apuntes de la nota sobre lo que ha ocurrido en esta interesante jornada en el día de hoy, Gómez ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en coche oficial, ha entrado finalmente a través del garaje, ya lo conocimos ayer, después de esa decisión que había tomado la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, de la APM, para darle ese privilegio a la mujer del presidente. Decía que para garantizar no solo su seguridad, sino también la de otras personas y el normal funcionamiento de los juzgados. Así aceptaba la solicitud la señora del Barco que había tramitado la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. Es una medida que, por cierto, ha sido recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial por 2 de las acusaciones. Hoy se han endurecido además las medidas de acceso a la 6ª planta, que es donde se encuentra el juzgado de instrucción número 41, para evitar grabaciones en los pasillos, pero bueno, de poco ha servido porque ya podemos ver algunos de los vídeos del interior del edificio, como está publicando en este momento periódicos como OK Diario, donde vemos además a Begoña Gómez de escrupuloso negro, ¿no? Como la primera vez que fue a testificar y que al final no declaró. Jorge Buxade de Vox ha justificado que no puede ser, además, que se vuelva a establecer un dispositivo de seguridad tan grande como el de hoy, generando tanto gasto público extraordinario, y es una queja a la que también se ha sumado el abogado y secretario de Actoir, Javier María Pérez Roldán. Hoy estaba señalada la declaración de Begoña Gómez, ha vuelto a montar todo el circo de medidas de seguridad para no declarar. No hay colaboración ninguna con la Administración de Justicia, se nos coacciona a los abogados con estas medidas, y si estas medidas de seguridad se hubieran acordado y se hubieran practicado cuando Begoña hacía negocios, igual no se hubieran cometido los presuntos delitos que se han cometido. Bueno, está bien visto, ¿no? No podemos poner un policía en cada puerta, pero bueno, efectivamente eso viene a meter el dedo en el ojo al dispositivo de seguridad, al ministerio de Fernando Grande Marlaska, al del Interior, por haber sido totalmente desproporcionado, por tratar también a los periodistas como si fuéramos terroristas, y bueno, pues es algo que luego a partir de las 6 de la tarde trataremos en el tiempo de la tertulia. Hacemos una pequeñísima pausa y ahora seguimos con más noticias. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Y vamos ahora con otra de las noticias del día, ese fallo global en los sistemas de Microsoft que está causando problemas en muchísimas empresas, incluidas aquellas del sector aéreo, financiero, de medios de comunicación y de otras industrias. No solo en España, es a nivel internacional, a nivel mundial. El origen del problema radica en un fallo del antivirus. Cuando Windows y la nube no pueden garantizar la seguridad, se apagan automáticamente. De ahí el caos. El objetivo de esta medida es prevenir un posible ciberataque, pero está colapsando el mundo. Ángeles Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Los problemas empezaron a detectarse ayer en Estados Unidos y finalmente se han ido extendiendo a distintas partes del mundo como España. Esta interrupción ha provocado que en el caso de nuestro país se estén produciendo alteraciones en los sistemas de AENA y en los aeropuertos de la red. También organizaciones públicas como el Servicio de Emergencias de Empleo o centros de salud han informado de problemas. En el sector privado, Bizum ha presentado dificultades para realizar sus operaciones de pago. El ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, avisa de que desde primera hora se están buscando soluciones por parte del Gobierno. Se está gestionando un sistema de contingencias, se está haciendo la tramitación manual tanto de la facturación como de control de pasaportes. Por tanto, se están reforzando los servicios a través de la gestión manual hasta ahora. Se está reforzando los sistemas policiales, Guardia Civil, Policía Nacional, y de manera que podamos gestionar esta contingencia.
A esta hora sabemos que el aeropuerto de Madrid empieza a funcionar poco a poco con normalidad después de que AENA haya restablecido su sistema. Esperen unos minutos que en este programa vamos a analizarlo en profundidad y además con expertos. ¿Qué podemos hacer si nos tenemos que enfrentar a una pérdida de un vuelo o cualquier otra cosa? Y cómo está funcionando esta respuesta a un antivirus. Bueno, cambiamos de asunto. En materia económica, ojo, porque la Comisión Europea señala a España como el país en el que más sube la presión fiscal y el único además que aplica el impuesto de patrimonio. Así lo señala la Comisión en su reciente informe anual sobre tributación relativo a 2024, en el que recoge la evolución que se produjo en el periodo de 2019 a 2022. En ese documento se explica que en 2022 la presión fiscal era inferior a los niveles anteriores a la pandemia en la mitad de los países de la Unión Europea. Apunta que la presión creció en 13 Estados miembros y disminuyó en los 14 restantes, y certifica que el aumento más significativo se ha producido en España, con un incremento de 2,9 puntos porcentuales. Por otra parte, el informe señala que España es el único país en el que existe un impuesto de patrimonio neto, ya que los impuestos sobre el patrimonio se han derogado o reducido en la Unión Europea durante las últimas décadas a causa de las fugas de capitales y los costes de administrar el propio impuesto. Y más asuntos, porque el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hoy ha vuelto a destacar que la negociación entre gobiernos, sindicatos y patronal de empresarios para reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media en 2025 ha entrado en bucle y ve muy difícil llegar a un consenso a corto plazo. También ha reclamado al Ejecutivo que incluya o que tenga en cuenta las propuestas de los sindicatos en su plan de regeneración democrática. Convocará movilizaciones tras el verano para intentar desbloquear la negociación, y el sindicato además ha añadido que será exigente con el Gobierno y los grupos parlamentarios para llegar a una solución eficaz. Una de dos: o tratar de desbloquear la situación mediante una movilización, o instar directamente al Gobierno a que tome cartas en el asunto y busque los apoyos para un proyecto de ley que reduzca la jornada a 37 horas y media. Por otra parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que es optimista ante la posibilidad de un pacto con Esquerra Republicana para investir al primer secretario del PSC y candidato de los socialistas para presidir el Gobierno de Cataluña, Salvador Illa. También se ha pronunciado sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho en els matins de TV3. El ministro de Cultura ha asegurado que ve muy difícil que se lleve a cabo la repetición electoral, ya que confía en que finalmente se lleve a cabo la investidura del socialista Salvador Illa. Soc optimista perquè crec que hem de ser capaços de construir aquest consens. Ningú entendria que portéssim el país a la repetició electoral, i tothom sap que les esquerres, el mandat de la ciutadania és que les esquerres ens hem de posar d'acord per poder governar. En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, Urtasun ha aprovechado para destacar que el Gobierno derogará toda la ley y no solo el artículo 36 sobre las sanciones por el uso no autorizado de imágenes que afecta a los periodistas. Se ha referido, por ejemplo, a los artistas que se encuentran en prisión. Y vamos con más asuntos, o en este caso fuera de nuestras fronteras. En cuanto a las elecciones de Estados Unidos, la figura del presidente Joe Biden continúa tambaleándose, y esta vez no por su salud. Según ha publicado el New York Times, Biden estaría considerando la posibilidad de retirar su candidatura, y el medio estadounidense apunta a que la renuncia podría llegar pronto. Sí, desde la Casa Blanca consideran cada vez más improbable que Joe Biden sea reelegido como presidente. A las numerosas voces que se oponen al candidato demócrata como Nancy Pelosi o George Clooney se ha sumado una figura influyente como Barack Obama. El expresidente en el cargo entre 2008 y 2016 ha sugerido que quizás Biden debería reconsiderar su participación en la carrera hacia la Casa Blanca debido a su estado de salud y su imagen pública. De hecho, el New York Times informó anoche que Joe Biden parece estar menos seguro de continuar como el candidato del Partido Demócrata, y este fin de semana podría incluso anunciar su retirada de la contienda electoral. Anoche Donald Trump aceptó ser nuevamente el candidato del Partido Republicano. Y siguiendo en el panorama internacional, la justicia rusa condena a 16 años de cárcel al periodista estadounidense de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado además de espionaje. Recabar información secreta sobre la industria militar del país es el motivo de la encarcelación, según las autoridades rusas, algo que su familia y la Casa Blanca niegan. Es el primer reportero estadounidense procesado por espionaje desde la Guerra Fría. Y una última información, hablamos de los agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con agentes internacionales que en el día de hoy han desarticulado la mayor organización de narcoveleros del mundo que operaba entre Sudamérica y Europa. Han sido detenidas 50 personas y se han llevado a cabo 47 entradas y registros en España y en 7 países. Se han intervenido 1.500 kilos de cocaína y 8 embarcaciones, 36 vehículos y más de 85 terminales telefónicos. La investigación se inició en junio de 2020 conjuntamente con las autoridades
autoridades de Reino Unido al detectar una organización británica asentada en España que contaba con canales de comercio internacional de tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa a través de España. Y vamos con la información deportiva. Vamos a ver qué está pasando en el Atlético de Madrid, donde hay un cierto descontento por el mercado de fichajes, que entiendo que está siendo más bien escaso. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Bueno, tiene un problema el Atlético de Madrid y además bastante importante porque se están yendo jugadores. Se ha ido Memphis Depay, se ha ido también Álvaro Morata, que acaba de ser confirmado hace unos minutos como nuevo jugador del Milan para las próximas temporadas. Y anoche estaba Enrique Cerezo en Segovia y esto es un poco el mundo al revés. En vez de preguntarle los periodistas a él directamente, decía Enrique Cerezo, bueno, preguntadme a mí por los fichajes. ¿Cómo llevamos el tema de los fichajes? ¿Necesitas alguna cosa nueva? ¿Nos dices algo? Porque sois vosotros los que me informáis, yo no tengo ni idea, sois vosotros los que me veis. El de Girona, ¿le gusta, Dovi? A mí me gustan todos los buenos jugadores, como los que tenemos en el Atlético de Madrid y todos los que hay por el mundo, que son buenísimos, casi todos. Como Morata, que está ya por el mundo y se ha ido de aquí. Morata ha decidido marcharse, nosotros no nos hemos puesto ningún problema, este es un equipo donde cada uno juega donde quiere jugar, que es lo que yo siempre digo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Por lo tanto, no ha habido ningún problema, es un magnífico jugador, un magnífico capitán de la selección española y yo creo que realmente va a triunfar en el Mundial. Bueno, pues ¿cómo van los fichajes? Informadme, ¿no? Le dice Enrique Cerezo a los periodistas. Es un genio, Enrique Cerezo. En fin, bueno, pues pendientes también del Tour de Francia, Pogačar, nueva exhibición en los Alpes. No solo los perseguidores han atacado, sino que el esloveno directamente ha hecho lo que le ha dado absolutamente la gana en este Tour de Francia, ha ganado la etapa y aumenta todavía más su diferencia en la general. Y estamos viendo también el partido de Rafa Nadal de cuartos de final frente al argentino Mariano Navone, cuarto de final de Bastad. Empezó mal la cosa porque ha perdido el primer set Rafa, luego en el segundo 7-5 y ahora mismo está sacando el maracorense para tratar de igualar este partido, de momento 2-1 para Navone en esta tercera manga. Pues mucha suerte le deseamos a Rafa Nadal. Gracias, claro, sí. Guillermo. Hasta luego, Leticia.